Bueno, egun on guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Buenos días a todos, muchísimas gracias por venir y por participar en esta mesa. Entre los participantes, bueno, pues tenemos a compañeros de diferentes comunidades. No me voy a extender en la presentación de la mesa y en hablar de la importancia que tiene la fluidez de la comunicación entre nosotros en los diferentes servicios y centros en los que trabajamos. Como título a la mesa es todo lo que debemos saber. En primer lugar, nos presentará el trabajo Ana Ruiz Navarro del Hospital Universitario de Torrejón, Madrid, referente al uso y optimización de la fluoroscopia. Cuando quieras, Ana. Pues nada, buenos días a todos, gracias por estar aquí, que todavía están todos casi tomando café, pero entonces más gracias todavía por estar aquí puntuales. Gracias a Lourdes por la presentación y a Mercé por contar conmigo para esto. Bueno, como veis aquí, pues mi charla va un poquito de cómo usar la fluoroscopia que usamos todos en las salas y cómo hacerlo lo mejor posible. No sé si así nos pasa. Bueno, esto a petición de la organización. Entonces, para ponernos un poquito en situación, pues la radiación sería el proceso de transmisión de ondas o partículas a través del espacio o de algún medio. Tenemos dos formas como de medirla. La dosis absorbida sería la que emiten los equipos y se mide en grays, y la dosis efectiva depende de la radiosensibilidad de los órganos o los tejidos. Y esto se mide en Sievert y es lo que nuestros aparatitos, nuestros dosímetros nos miden y nos llega la medición mensualmente. La fluoroscopia sería ver en movimiento y se sirve de una pantalla fluorescente como sistema de imagen, de ahí su nombre. Esto lo que hace es que emite una tasa de rayos muy bajita, pero durante un tiempo prolongado. Y lo que se emplea es para ver movimientos o fluidos o materiales radioopacos que nosotros ponemos dentro del organismo. Sería cambios dinámicos que hay en el paciente. Esto es una imagen de cómo se hacía antes. Muy antes, y esto es un esquema de cómo se hacía no tan antes, ¿no? Esto es la Directiva Europea del 97 que prohíbe hacer la fluoroscopia de esta manera, o sea, con el facultativo detrás de la mampara, que bueno, en este caso también tendría un protector de rayos para no radiarse, pero bueno, es como muy arcaico, ¿no? Lo que tenemos ahora, bueno, pues ahora estamos en esto, que ha cambiado un poquito. Y aquí tenéis ahí a la derecha un esquema de lo que sería el rayo. El tubo de rayos es esto de aquí abajo, la radiación sale desde abajo hacia arriba, atraviesa al paciente y digamos que llega a este detector de imagen, que es lo que convierte la radiación en la imagen que nosotros vemos a través de nuestros monitores, pues son más o menos plano. Y luego estas flechitas que se ven ahí, pues sería la radiación que se dispersa, que es la que nos llegaría a nosotros. ¿Qué riesgos tiene la exposición de la fluoroscopia a largo plazo? Pues se habla de opacidad del cristalino, catarata, que hay estudios que dicen que hasta el 50% de los intervencionistas van a desarrollar catarata en su vida laboral. Entonces, esto ha hecho disminuir la dosis umbral de la catarata. Antes estaba en 1500 milisievert y ahora se ha bajado a 500. Con lo cual, pues bueno, yo creo, por lo que yo voy observando, pues como que el delantal, el protector de tiroides lo tenemos todos muy integrado, pero la gafa a lo mejor no tanto. Entonces, pues bueno, moraleja, hay que usar las gafas, ¿vale? Luego, otros problemas asociados a la fluoroscopia, que no son directamente por la fluoroscopia en sí, pues serían, por ejemplo, pues problemas traumatológicos, dolor de espalda, pues tendinitis, pues yo qué sé, de diversas formas, pues por las malas posturas o por el uso del plomo. También parece que está relacionado por la enfermedad, o sea, con enfermedad cardio y cerebrovascular, y bueno, y hay unos estudios que lo dicen, y con malignidad o tumor cerebral. Sobre todo se ha visto que hay más casos de tumor cerebral izquierdo, porque claro, el foco, nosotros estamos situados a la derecha del paciente y tenemos el foco de la radiación que es siempre que nos viene de la izquierda, ¿no? Entonces, incluso este estudio, bueno, que se ve aquí, este estudio, pues se ha visto como incluso se ha reconocido como enfermedad laboral a algún médico en concreto, porque son los que están más cerca de la fuente, por la situación esta de uso prolongado de fluoroscopia. Pues hay unos principios básicos para la protección radiológica.
Entonces, lo primero que hay que hacer es justificar las prácticas, ¿no? O sea, el prima non nocere, o sea, que el beneficio para el paciente sea mayor que el riesgo, que a veces hacemos un poco, no a lo mejor en nuestro caso, pero sí también pues muchos TAC, que bueno, que lo que vayamos a hacer esté justificado, no someter a los pacientes a radiación así a lo loco. Luego hay un acrónimo en inglés, ALARA, que significa que hay que dar la dosis tan baja como sea razonablemente posible para obtener una imagen adecuada. Y luego pues establecer unos dosis límites de radiación. Por ejemplo, veis hay una tablita que no sé si se ve muy bien, que en el cristalino tendría la dosis serían de 20 milisievert al año, y esto se hace en 5 años, se hace una media de los últimos 5 años. Luego hay una máxima en radiología que significa, o sea, que es eso, que toda reducción de dosis al paciente supone una reducción de dosis al personal. Entonces, ¿qué podemos hacer para reducir la dosis al paciente? Pues lo primero, y esto es como muy importante, que es una perogrullada, pero es maximizar la distancia del paciente al tubo de rayos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues subiendo la mesa. Cuanto más alta tengamos la mesa, menos radiación va a necesitar el paciente. Claro que tiene que ser siempre y cuando pues, sea una postura cómoda, ¿no? Que no vamos a estar trabajando así. Otra cosa que es importante es acercar el flat o el detector de imagen lo más posible al tórax del paciente. Veis aquí, los puntitos rojos sería la radiación dispersa. Entonces, si tenemos el flat o el detector arriba, pues la radiación llegaría pues, hasta la cabeza y hasta la rodilla. Y si lo tenemos bajo, lo más pegado posible al tórax, pues veis como la radiación que se dispersa es muchísimo menos y llega menos arriba y menos abajo. Pues también minimizar el tiempo de escopia, pues hay que pisar lo menos posible y otra vez vuelve a aparecer esta palabra, este acrónimo inglés que es tan bajo como sea razonablemente posible. Luego lo que podemos hacer también, si los aparatos que tenemos son pues más antiguos, pues podemos elegir fluoroscopia baja, trabajar siempre en fluoroscopia baja, a no ser que en un momento puntual necesitamos ver algo como más pequeño, pues tipo una guía, cuando se va a hacer una transeptal, por ejemplo, si no se hace con eco. Y si no, los aparatos más modernos, pues directamente elegir un protocolo, por ejemplo, de electrofisiología eco, que te vaya a meter dosis muy bajitas. Esto son otras cosas, ya no para reducir la dosis, sino para no hacer daño al paciente. Las proyecciones, o sea, tenemos que intentar evitar que el rayo incida al paciente en la misma zona siempre para evitar quemaduras, que bueno, que no es muy habitual. Y además tampoco nosotros usamos unas dosis muy bestiales, los que se comparten, a lo mejor sala con hemo, pues sí, más. Y luego las proyecciones oblicuas. Las proyecciones oblicuas también aumentan la superficie de entrada del rayo y entonces esto hace que aumente la radiación. Es verdad que nosotros en electrofisiología casi siempre hacemos, o tanto en implantes como en electrofisiología, pues mucha OAI y OAD, con lo cual esto pues no lo podemos evitar mucho, podemos evitarlo pues intentando no hacer lo menos OAI y OAD posible, o sea, no pues ponerla, pues a lo mejor si nos apañamos con 20, pues con 20 en lugar de con 40. Y luego es importante pues no usar lupas también con alegría, intentar no magnificar, ¿no? Ponme una lupa, a lo mejor pues cuando vamos a soltar la hélice para ver bien la hélice, pues se puede poner, pero volver rápidamente al campo más grande, porque la reducción de un campo visual en un factor 2 aumenta la tasa en un factor 4, es como el cuadrado. Luego esto también es importante, pues si nuestro área de interés es la silueta cardíaca, pues vamos a colimar, vamos a utilizar colimadores para solamente reducirnos a la silueta cardíaca. Si queremos ver la subclavia, pues subclavia y silueta cardíaca, pero intentar reducir la imagen a lo que queremos estrictamente. Y luego hay otra opción que también se está infrautilizada, que es el guardar imagen. Tenemos unos botoncitos tanto en el mando del aparato como en los mandos que están fijos en la mesa que nos sirven para guardar los últimos segundos de escopia que hemos hecho o una imagen. Entonces, si en un momento determinado te dicen, pues guarda, en lugar de pisar y hacer un cine, que te va a radiar muchísimo más, pues le das a ese botón, te guarda la última imagen que has hecho y te evitas toda esa radiación. Luego, una vez que ya hemos protegido al paciente pues, y por ende a nosotros mismos, pues vamos a ver cómo nos podemos proteger aún más a nosotros mismos, pues utilizando sobre todo pues, los equipos de protección radiológica, que como pues, todos conocéis ya, pues el protector tiroideo, el dosímetro, las gafas sobre todo, como veíamos lo del cristalino, que yo creo que es lo que menos integrado tenemos,
y el delantal. Aquí hablan de máscara y protector gonadal, pero eso yo no lo he visto usar nunca. Entonces, lo importante del mandil es que sea de 2 piezas, pues para distribuir el peso y evitar problemas de espalda sobre todo, y que tenga, pues eso, que sea con 2 capas a ser posible por delante, o si solo una capa, pues que tenga 50 milímetros de plomo o senolite para tener la protección adecuada. Y luego pues hay también 3 palabritas que quiero que os quedéis, que es tiempo, distancia, blindaje. O sea, hay que minimizar el tiempo de rayo, maximizar la distancia, es decir, alejarse lo más posible de la fuente y usar blindaje. O dicho de otra manera, que a nosotros aquí en el ámbito sanitario nos gusta mucho el ABC, pues ABC de la protección ocupacional en este caso sería aléjese de la fuente, blíndese adecuadamente o blinde la fuente adecuadamente y corte el tiempo de exposición al mínimo posible. Estas son las formas de blindaje. Y esto me gustaría que os quedaseis con esta imagen, porque el usar las mamparas pues nos protege hasta de un 90%, y hay otras fuentes que dicen que hasta de un 98% de la radiación dispersa. O sea que si no usamos las gafas, por lo menos que nos pongamos las mamparas, ¿vale? Entonces a lo mejor alguno está pensando, pero claro, si nosotros hacemos implantes que son en el lado izquierdo, las mamparas generalmente están en el lado derecho, ¿no? O las faldas de la mesa. Pero bueno, hay unos dispositivos que se pueden utilizar, que eso es un poco trasto, pero bueno, pero sirven para lo que lo queremos, y se pegan tienen un velcro y se pegan para poder también protegernos del lado izquierdo, la zona de la cabeza, según donde nosotros nos pongamos con la mesa. Luego, esto como una imagen vale más que 1000 palabras, si veis estos 2 dibujitos, aunque aquí hablamos de otra cosa, aquí nos vemos cómo nos llegaría la radiación cuando hacemos sobre todo en una lateral. Es verdad que nosotros en electrofisiología hacemos pocas laterales, pero si alguno trabajáis en sala mixta y hacéis hemodinámica, pues a veces hacemos laterales. Entonces, cuando hacemos una lateral y ponemos el tubo de rayos a nuestro lado, nos estamos radiando la torta. Entonces, si ponemos, lo que tenemos que hacer es poner el tubo en el lado contrario y el detector a nuestro lado. Si nos ponemos el detector a nuestro lado, nos llega una radiación como de 0,5, 0,25, y si nos ponemos el tubo a nuestro lado, los rojos 8, ¿vale? Entonces, pues eso, como veis aquí, solamente el de la radiación que incide al paciente se dispersa el 1 o el 5%, entonces el detector a nuestro lado, ¿vale? Y luego otra cosa que también aumenta la radiación es meter las manos en el haz del rayo. O sea, cuando estamos, por ejemplo, con los marcapasos, sobre todo, pues el tener la mano, aparte de que se radia la mano o nosotros o el electrofisiólogo, pues esto hace que al tener hay más cosas dentro de la de rayos, tiene que aumentar la radiación para que la imagen sea adecuada, entonces aumenta la dosis al paciente y a nosotros mismos. Esto se ve un poquito mejor en el mismo dibujo, ¿veis? Ahí se ven con los numeritos, 8, 4, y bueno, esto es una perogrullada, pero el tubo de rayos está abajo. Y luego hay que usar los dosímetros, ¿vale? En teoría tendríamos que usar por lo menos un dosímetro externo y otro interno. El externo hablan de que debería de estar a la altura del cuello. Si ya tuviéramos uno de cristalino y otro de muñeca o de dedo, pues ya sería el máximo. Y luego esto es una parrafada, pero esta es la última normativa europea sobre protección sobre radiaciones ionizantes, y lo que nos tenemos que quedar nosotros es que hay un aumento en general de los procedimientos, tanto intervencionistas como TACs, etcétera. Entonces esto aumenta el riesgo de inducción de cáncer. Entonces esto nos obliga a registrar las dosis que cada paciente recibe, y ellos hablan de que hay que hacerlo pues, hablando de una tarjeta o cartilla radiológica, pero bueno, lo importante es que se quede registrado en la historia. Y entonces esto nos obliga a tomar medidas y a tener niveles de referencia. Vamos a tener que tener niveles de referencia pues, sobre cómo estamos haciendo nosotros, cómo lo están haciendo los demás, si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Y esto tiene que estar ya puesto en marcha antes de febrero del 2018. Y nada, luego, pues así pasando un poco de puntillas. 2 minutos, Ana. Ya, estoy. Pasando un poquito de puntillas, pues hay otras maneras de optimizar los rayos, que sería, pues, o no usándolos, o bien con el empleo, por ejemplo, de la robótica, que ahora está súper de moda, ¿no? Ya los niños no van a jugar, yo qué sé, yo cuando era pequeña ibas al coro o jugabas al fútbol, ahora van a clases de robótica. Y bueno, y todo esto, los robots lo que hacen es que disminuyen la radiación, sobre todo al operador principal, porque va a estar fuera. Nosotros pues tenemos que estar entrando y saliendo para estar pendientes del paciente, pero también disminuye la radiación al paciente, ya no
porque los robots lo que hacen es que el movimiento es mucho más estable y son movimientos más precisos, con lo cual esto implica que hay que pisar menos veces el rayo. Y luego también pues, procedimientos exclusivamente con navegador, ¿no? Se hacen directamente solamente desde la introducción de los catéteres hasta todo el procedimiento con navegador, que esto se usa a lo mejor más pues, para ablaciones un poco largas, ¿no? Pues tipo LISMO o FA. Y esto pues, es bueno pues, para si en el caso de que la operadora sea mujer y esté embarazada, pues podría seguir trabajando, por ejemplo. Y luego también las vainas deflectables, que estaría un poquito en línea con lo que los robots, ¿no? Que son movimientos más precisos y entonces te obliga, o sea, y más estables, y entonces tienes que pisar menos el rayo. Esto hicimos un estudio que lo presentamos en La Coruña en el 2012 con el equipo que trabajaba antes, y está colgado en las presentaciones en la página en la web de la AEC por si os interesa. Y ahí vimos que usando estas vainas pues, bueno, se disminuían estadísticamente el significativo, eran los tiempos de escopia, y con tendencia a la significación la dosis. Y creo que por esto además es porque os estoy contando yo ahora este rollo. Y nada, pues para concluir estas tres cositas, pues eso, que toda reducción de dosis al paciente pues nos va a reducir la dosis al personal, a la ARA, tan bajo como sea posible, y tiempo, distancia, blindaje. Y por mi parte, pues nada más, muchas gracias, es que ricasco y espero que os haya gustado. Muchas gracias, Ana. Bueno, a continuación, Gabriel Pascual González, enfermero del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, nos va a hablar sobre los fármacos en la sala de electrofisiología e implantes. Cuando quieras, Gabriel. Buenos días a todos. Gracias a la organización por permitirme hoy estar aquí. La charla que voy a dar habla sobre fármacos. Es un tema que puede ser muy largo, denso y abundante, pero yo me voy a ceñir a los que utilizamos básicamente en el día a día en nuestras unidades. Para ello he dividido esta sesión en 3 bloques. Uno inicial, en el que voy a hablar de los fármacos en los implantes de dispositivos, otro en la sala donde vamos a hacer estudios electrofisiológicos y ablaciones, y un tercer punto donde haré referencia a los test de estrés farmacológico. Dicho esto, empezaré por los fármacos en la sala de implantes. Mientras preparaba la sesión encontré esta frase que me gustó. Dice así: la infección de los dispositivos electrónicos implantables no son frecuentes, pero sus consecuencias son las más graves de entre las complicaciones relacionadas con ellos. No sé si podríamos discutir si se trata o no de la complicación más grave, pero sí que llegaríamos todos a la conclusión de que estamos delante de un problema, y un problema importante, y que todas las medidas que tomemos al respecto van a ser pocas. Una de estas medidas es la antibioterapia profiláctica. Hay que hacerla y hay que hacerla bien. Se recomienda una cefalosporina de primera generación, como la cefazolina. En alérgicos a las cefalosporinas o MARSA está indicado el uso de vancomicina, y en caso de alergia a cefalosporinas y vancomicina o en presencia de insuficiencia renal, una opción que podríamos plantear sería la daptomicina o el linezolid. Y si bien uno de los objetivos que tenemos es disminuir la infección en el implante de dispositivos, otro objetivo es que el paciente esté confortable, esté a gusto, y para ello la actitud más utilizada en nuestro medio quizás es la combinación de anestesia local y sedación consciente. Y cuando hablamos de sedación consciente nos referimos a aquel punto en el que el enfermo está tranquilo, ligeramente dormido y mantiene unos parámetros hemodinámicos estables. En nuestro medio tenemos diferentes fármacos. Algunos de los más utilizados podrían ser los que presento aquí a continuación. Tenemos que tener presente que son fármacos que deprimen el sistema respiratorio, que a su vez pueden comportar problemas hemodinámicos. Hay que estar muy encima tras su administración, valorar en cada momento qué es lo que estamos haciendo y no descuidarlo, ¿no? Por suerte también tenemos antídotos como el flumacenilo o la naloxona. De todas maneras, no hay ningún sedante que durante el implante de dispositivos haya demostrado ventajas sobre el resto, por lo que se recomienda el uso de aquel con el que se tenga más experiencia. El anestésico local
produce bloqueo reversible de la conducción de los impulsos nerviosos, no acostumbra en número a presentar complicaciones, pero cuando se presentan pueden ser potencialmente graves. Son dosis dependientes y se caracterizan por síntomas neurológicos y cardiovasculares. Ante una situación de emergencia debemos garantizar la vía aérea. Si presenta convulsiones administraremos benzodiazepinas y si pese a eso no se acaban de solucionar, se puede administrar un relajante muscular. En los casos que nos encontremos por sobredosis, porque nos hemos excedido en la cantidad de fármacos, porque el paciente tiene dolor y no hemos dispuesto de anestesista, una alternativa que tenemos es la emulsión de lípidos que facilita la metabolización del fármaco y, por tanto, su eliminación. Otro de los fármacos que utilizamos frecuentemente para valorar los accesos vasculares es el contraste iodado. Este es un ejemplo de una chica de hace un par de semanas, justamente, con una tetralogía de Fallot, que decidimos el implante de un marcapasos. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que al hacer una flebografía nos encontramos que estábamos delante de una chica que tenía una vena cava izquierda persistente. Evidentemente fuimos al lado derecho y no tuvimos ningún problema con acceso y tampoco tuvimos que encontrarnos en esta situación. Lo pudimos solucionar antes. Si bien hay algunos enfermos que pueden presentar reacciones anafilácticas, sería una complicación realmente grave, y en aquellos pacientes que sabemos que son alérgicos, pero que seguramente vamos a necesitar el uso del contraste iodado, habría que valorar la necesidad de premedicación, ¿no?, con uso de corticosteroides y antihistamínicos. Por otro lado, es un fármaco que produce cierta sensación de calor y puede ser molesto tras su administración y compete a enfermería y a medicina, mientras estamos en el procedimiento, a avisar al paciente de que esto puede suceder. Si pasamos ya a los fármacos, o nos centramos ya en los fármacos que utilizamos en la sala de electrofisiología, solo hacer un par de apuntes. Hay algunos fármacos que evidentemente coinciden con los fármacos que vamos a utilizar en la sala de implantes, con algún pequeño matiz. Y respecto a los anticoagulantes, en esta charla evidentemente no los voy a tocar porque justo después hay una específica al respecto. Si lo que pretendemos es, en los estudios electrofisiológicos, en un gran número de casos, es inducir una arritmia, lo que no tiene sentido es mantener los antiarrítmicos en estos enfermos, por lo que se recomienda suspender 5 vidas medias previas el fármaco antes del estudio electrofisiológico. Aquí nos encontramos con un problema, y es que la amiodarona tiene un tiempo de vida medio muy largo, ¿no?, con lo que es evidente que no vamos a llegar a esas 5 vidas medias. Respecto a la sedación y analgesia en estos casos, pues todos sabemos que los estudios electrofisiológicos son laboriosos, prolongados, que en muchas ocasiones el paciente tiene que estar o debe permanecer inmóvil, y aparte la radiofrecuencia puede ser dolorosa. La NAPSE ya en el 1998 elaboró un documento que recomendaba la sedación consciente, pero claro, ¿afecta esto a la inducibilidad de las arritmias? Pues existen algunos estudios que han intentado ver qué pasa con estos fármacos a nivel del sistema de conducción. Algunas de las conclusiones que se podría sacar al respecto parece ser que el propofol no ejerce efectos sobre la conducción del nodo AV, que el midazolam o la asociación de midazolam y fentanil no altera ni la conducción cardíaca ni la inducibilidad de las arritmias, siempre y cuando se utilice en forma de bolus, y que el remifentamil aumenta el intervalo AH, el tiempo de recuperación del nodo sinusal, periodo refractario auricular y periodo refractario sinusal, por lo que quizás para un estudio electrofisiológico no sea el fármaco ideal. Otra cosa es cuando nosotros vamos a hacer una ablación de un sustrato arrítmico ya bien establecido, como unas venas pulmonares o un flúter ísmico. Por otro lado, también me gustaría destacar aquí que el uso de la analgesia convencional nos puede permitir que el umbral del dolor del paciente se mantenga bastante más estable durante todo el procedimiento. El isoprotenol es uno de los fármacos estrella en nuestros laboratorios, nos ayuda en multitud de ocasiones para el desencadenamiento de taquicardias.
y entre sus complicaciones o efectos adversos más frecuentes está el temblor. Nosotros debemos comentarle al paciente que este temblor es secundario al fármaco que estamos administrando y que una vez lo suspendamos, este temblor irá desapareciendo paulatinamente. La adenosina es un depresor selector del nodo AV, nos ayuda en la supresión de taquicardias supraventriculares, nos puede ayudar en la orientación diagnóstica del tipo de taquicardia, nos puede ayudar también en la valoración de la reconexión de venas pulmonares y nos puede ayudar a desenmascarar vías accesorias, puesto que al bloquear el nodo hacemos que la conducción se acentúe por la vía. Como contraindicaciones absolutas está el asma, puesto que puede generar un broncoespasmo severo en nuestros pacientes. Y el antídoto que tenemos sería la teofilina. Este es un ejemplo de una taquicardia supraventricular, donde tras la administración de adenosina vemos claramente cómo se ha bloqueado el nodo, que la longitud de ciclo de las aurículas continúa siendo exactamente igual a la longitud de ciclo de las aurículas en la taquicardia, y aparte, si nos fijamos en la morfología de la onda P, en cara inferior es negativa, lo que sugiere que el foco proviene de un lugar diferente al del nodo sinusal. Posiblemente estemos delante de una taquicardia auricular. En este ejemplo se trataba de una ablación de venas pulmonares. Observamos en la imagen de la izquierda que no hay potenciales, al menos evidentes en la imagen. Se decide la administración de adenosina para corroborar los efectos y observamos con asteriscos estos pequeños potenciales. Seguramente aquí hay que revalorar si esta vena está bien ablacionada antes de darla por finalizada. Respecto a la procainamida, es un fármaco, un antiarrítmico que bloquea los canales del sodio, nos puede ayudar a la supresión de taquicardias ventriculares. En estudios de conducción nos puede servir como predictor de bloqueo AV y en estudios electrofisiológicos puede enlantecer y hacer más tolerable una taquicardia ventricular. Este es un ejemplo de un estudio electrofisiológico por síncope que resultó negativo, un señor que tenía QRS ancho y que se decidió administrar procainamide con la intención de saturar el His-Purkinje y valorar si el HV se alargaba. Como vemos en la imagen de la derecha, el HV tras la administración o durante la administración progresó hasta 101 milisegundos. Se ha visto que intervalos HV que aumentan hasta más de 100 milisegundos en pacientes que toman este fármaco es un indicador de bloqueo AV, por lo que este señor finalmente acabó con marcapasos. Ya para acabar, haré una pequeña reseña sobre los test de estrés farmacológico. El síndrome del QT largo, utilizamos el test de adrenalina. No es un test diseñado para inducir arritmias, por lo que es considerado seguro. En las personas lo normal es que se acorte el intervalo QT con la administración de adrenalina, pero en este caso, en el síndrome del QT largo, este intervalo incrementa a dosis bajas de adrenalina, ¿no? Vamos a administrar una perfusión y poco a poco vamos a ir aumentando la dosis y vamos a ver qué pasa con el QT. Este es un ejemplo de un chico que hizo una muerte súbita mientras estaba nadando. Inicialmente el QT era de 395 milisegundos y en el transcurso del T este QT evolucionó a 442 milisegundos. Posiblemente no es un elemento diagnóstico definitivo de síndrome de QT largo, pero sí que nos va a aportar información. Respecto al síndrome de Brugada, conocemos que es una enfermedad hereditaria que predispone a la muerte súbita secundaria a taquicardia ventricular polimórfica o fibrilación ventricular. Para desenmascararlo utilizamos drogas bloqueantes de los canales del sodio. En nuestro medio seguramente el más utilizado es la flecainamida, aunque existe un fármaco que es mucho más sensible, que es la agmalina, y mucho más específico, pero que en nuestro medio, aquí en España, no se comercializa. Si nos encontramos delante de complicaciones, el antídoto será el isoprotenerol, hay que tenerlo bien en cuenta. Un ejemplo de un electrocardiograma basal completamente normal y que tras la administración de flecainamida
observamos como en V1 y V2 aparece el patrón característico de Brugada positivo. Ya para finalizar, la taquicardia ventricular polimórfica catecolinérgica se caracteriza por un grado de adrenergia capaz de inducir arritmias ventriculares asociadas a síncope y muerte súbita. Su diagnóstico es difícil y el test de adrenalina o isoproterenol nos puede aportar información. Es un test, de todas maneras, que tenemos que estar preparados para que pase absolutamente de todo. En este ejemplo podemos observar cómo tras inicio del isoproterenol observamos cómo aparecen abundantes extrasistolia y cómo finaliza o acaba evolucionando a taquicardia ventricular bidireccional, muy característica de este tipo de taquicardia. Como conclusiones podemos decir que la administración de fármacos en la sala de electrofisiología e implantes tiene fines terapéuticos y diagnósticos. El conocimiento de sus acciones, posibles complicaciones y cómo actuar en situaciones de emergencia resultan de gran importancia para prestar cuidados de calidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. A continuación, María Sánchez, del Hospital Clínico San Carlos, nos va a hablar de la anticoagulación en la sala de electrofisiología e implantes y el seguimiento de los pacientes anticoagulados. Cuando quieras, María. Buenos días. Quiero agradecer a la organización el haberme invitado a participar en esta charla y decir que no tengo conflicto de intereses. Cada vez son más procedimientos los que se realizan en electrofisiología utilizando las cavidades izquierdas. Según el último registro según el último registro realizado por la SEC, de registro de ablación con catéter, el del 2004 es el último, y en este nos dicen que se han hecho aproximadamente 13.000 ablaciones. De ellas, casi el 50% se hicieron en cavidades izquierdas y, por tanto, requirieron anticoagulación. Lo importante sería hallar un equilibrio entre el riesgo de eventos tromboembólicos y el riesgo de hemorragias. Para eso contamos con este documento, que es un documento elaborado por la Asociación Europea y la Asociación Asia-Pacífico y que nos ayuda en el manejo antitrombótico de pacientes sometidos a procedimientos electrofisiológicos e implante de dispositivos y recambios. Las arritmias ventriculares tienen aumentado el riesgo de sufrir eventos tromboembólicos. Si a ello las arritmias auriculares izquierdas, si a ello le aumentamos el riesgo de utilizar vainas y catéteres en la aurícula izquierda y además le añadimos las lesiones propias producidas por la ablación, este riesgo aumenta. Como además utilizamos anticoagulación, el aumento de complicaciones hemorrágicas hay que tenerlo en cuenta igualmente. La estrategia que nos recomienda el documento para prevenir estos eventos tromboembólicos se basa en 3 etapas: el tratamiento preprocedimiento, la anticoagulación durante el procedimiento y la estrategia después de la ablación. En la ablación de fibrilación auricular, las recomendaciones, las últimas recomendaciones, dicen que los pacientes con fibrilación auricular y una puntuación de 2 según la escala Chat-Bash deberían estar anticoagulados las 3 semanas previas al procedimiento y mantener, si están anticoagulados con anticoagulantes antivitamina K, un INR entre 2 y 3, y realizar un eco transesofágico para descartar que haya trombo en la aurícula izquierda. Está demostrado que mantener la anticoagulación previo a los procedimientos electrofisiológicos no solamente hace más segura la ablación, sino que disminuye las complicaciones.
En los pacientes que vamos a realizar ablación de fibrilación auricular, si están anticoagulados con antivitamina K, habría que realizar un INR en los días previos al procedimiento y ajustar la dosis para realizar este procedimiento con un INR en torno a 2. Los NACOS, la recomendación es que se suspendan de 24 a 36 horas antes. La anticoagulación durante el procedimiento recomiendan poner un bolo, una dosis de carga de entre 5.000 y 15.000 unidades, lo que equivale a 90 o 200 unidades por kilo de peso. Y aquí unos operadores colocan esta dosis de carga justo al principio del procedimiento, cuando ya han realizado las punciones venosas. Otros, el 69%, lo realizan una vez realizada la punción transectal y el resto ponen parte antes de la punción transectal y el resto justo después. Esto es según una encuesta europea que se hizo con datos de 78 centros y en 20 países. Después de esta dosis de carga, recomiendan poner heparina en perfusión o de forma intermitente para conseguir un ACT en torno a 300. El primer ACT se realizaría a los 10 o 15 minutos de la dosis de carga y posteriormente cada 20-30 minutos. En nuestro centro nos guiamos por los resultados de un estudio que realizamos y que presentamos en la SEC del 2007, y aquí analizamos la respuesta de la coagulación del valor del ACT dependiendo de diferentes dosis de heparina. Realizamos controles de ACT a los 10, a los 20 y a los 30 minutos de la dosis de carga y encontramos que los resultados no fueron... que el ACT máximo se situaba entre los 20 primeros minutos de la dosis de carga y que hubo una reacción lineal entre la dosis de heparina y el nivel de ACT. Con eso se halló una fórmula que es ACT igual a 140 más la dosis de heparina partido por el peso. Con ello, en la tabla que veis, tenemos la dosis de heparina que deberíamos utilizar, la dosis de heparina por kilo de peso, para conseguir el nivel de anticoagulación que deseemos. Esto lo validamos prospectivamente y validamos esa dosis recomendada de 140 unidades de heparina por kilo y obtuvimos un ACT superior a 200, en torno a 266, mantenido durante 149 minutos. Además de la recomendación de la heparina intravenosa, el lavado continuo de las vainas e introductores con suero salino heparinizado es recomendable para evitar los trombos que, como veis, encontramos en algunos introductores al retirar. La retirada de los introductores se realiza habitualmente por debajo con un ACT inferior a 250 y se retiran a veces con sutura en 8, igual que se utiliza en los implantes de los dispositivos sin cable, con compresión hasta hemostasia, venda posterior con vendaje compresivo y con las recomendaciones posteriores de reposo e inmovilidad de la pierna durante 6 u 8 horas. En el postprocedimiento y antes de la recomendación del tratamiento anticoagulante es importante que se realice un eco transtorácico para descartar derrame pericárdico o taponamiento cardíaco. Si los pacientes están anticoagulados previamente con los nuevos anticoagulantes, el reinicio se recomienda a las 3-4 horas de hemostasia, si no ha habido complicación, claro, y si están anticoagulados con antivitamina K, a las 4 o 6 horas. En caso de pacientes que se suspendiera por algún motivo los antivitamina K o que tuvieran un INR bajo, la recomendación es hacer puente con heparina hasta INR terapéutico. La anticoagulación oral
se mantiene durante 2 meses porque está demostrado que los eventos tromboembólicos se producen en las primeras 4 semanas posablación. La anticoagulación posterior depende del perfil de riesgo del paciente. En otras arritmias auriculares, en el caso del flúter, la anticoagulación pre y post procedimiento es igual que en la fibrilación auricular, pero en estos pacientes el riesgo tromboembólico y hemorrágico es menor. Los catéteres se manipulan en la aurícula derecha. Y las vías accesorias y la taquicardia focal izquierda, pues la taquicardia auricular tiene el mismo acceso que la fibrilación auricular, y si el acceso para la vía accesoria fuese la punción transectal, la anticoagulación durante el procedimiento sería el mismo, conseguir ACTs en torno a los 300 segundos. Si el acceso ha sido arterial, la recomendación es de heparina en bolo, con una dosis ajustada de 90 a 200 unidades de heparina por kilo, y el lavado continuo con heparina, con suero heparinizado para las vainas y los introductores está igualmente recomendado. Las taquicardias derechas, que no son flúter, en ellas el riesgo tromboembólico es más bajo y está vinculado principalmente al acceso venoso y a la duración del procedimiento y el número de introductores o vainas que utilicemos en el mismo. La recomendación de heparina durante el procedimiento pues, va a estar relacionada con esto. Y vamos con las taquicardias ventriculares. Respecto a las taquicardias ventriculares derechas, pues sabemos que el ventrículo derecho es más delgado que el ventrículo izquierdo y hay, por tanto, más riesgo de perforación. El uso de heparina durante el procedimiento pues, va a estar relacionado con la duración, con los antecedentes y con el riesgo de trombosis venosa. Si el paciente ha estado anticoagulado o está anticoagulado previamente con AVK, el INR mantenido será el rango terapéutico. Y si está anticoagulado con NACOS, la dosis previa es recomendado que se suspenda. Sin complicaciones, la anticoagulación se puede reiniciar en las 3-4 horas siguientes posablación. Si tenemos un acceso, si hay un acceso epicárdico programado, el INR debe disminuirse más, o sea, debe estar por debajo del rango terapéutico, por debajo de 1,5. Y los nuevos anticoagulantes se deben suspender 48 horas antes. En cuanto a las taquicardias ventriculares izquierdas, se realizan con anticoagulación antivitamina K con INR terapéutico. Los NACOS se suspenden 24 horas antes, y si se sospecha acceso epicárdico, habría que considerar el suspender los AVK 3 o 5 días antes y hacer puente con heparina, si en este caso vaya. Durante el procedimiento, la recomendación es heparina 100 unidades por kilo de peso para mantener el ACT entre 250 y 300. Y si una vez que se ha puesto la heparina hay que hacer acceso epicárdico, habría que considerar el poner protamina. Si solo hay que hacer acceso epicárdico, no es necesario utilizar heparina, y la retirada de los introductores arteriales se realiza con ACTs inferiores a 200. La anticoagulación posablación recomendada, existe recomendación de anticoagulación posablación recomendada o aspirina durante 4 o 12 semanas. Estas recomendaciones son el consenso de expertos, y antes de anticoagular o colocar aspirina hay que evaluar el riesgo tromboembólico y el riesgo de taponamiento cardíaco o hemorragia. Y en los implantes, en cuanto a los implantes, la encuesta más grande que hay es la que se hizo en el 2009 y que en ella nos dicen que se implantaron 1.250.000 marcapasos y 410.000 desfibriladores. De ellos, entre el 14 y el 35% de los pacientes estaban anticoagulados previamente. Está demostrado que hacer puente con heparina aumenta el riesgo de hematoma en el bolsillo,
que esto puede llevar a una suspensión prolongada de la anticoagulación y aumentar, por tanto, el riesgo tromboembólico, lo cual puede llevar a un aumento del coste y la duración de la cirugía. Pero quizá lo más importante es la asociación entre el hematoma y la infección del dispositivo que llevaría a la eliminación completa del sistema. Para ello, en los pacientes que están anticoagulados con antivitamina K, la recomendación sería realizar un INR en los días previos al procedimiento y ajustarlo a más o menos 2, que sería el INR con el que se realizan los procedimientos, aunque se pueden realizar con INR un poco más elevado. Y los NACOS, en cuanto al se suspenderían más o menos entre 24 y 48 horas antes. Valorar el reinicio de los NACOS a las 48 horas y de los antivitamina K entre las 12 y las 24 horas si no ha habido complicación, si la punción no ha sido traumática. Por supuesto, después del implante está recomendado el uso del vendaje compresivo y las recomendaciones de inmovilidad y reposo. Un minuto. Esto es lo que queremos evitar. Y con respecto a los pacientes anticoagulados, decir que entre el 1 y el 2% de la población en países desarrollados está anticoagulado, que en España son como 700.000 personas y va creciendo, que están anticoagulados por diversas causas, tratamiento y prevención de enfermedad tromboembólica venosa, prótesis metálicas, fibrilación auricular no valvular, valvulopatías reumáticas o cardiopatías congénitas. Los anticoagulantes que utilizamos o que se utilizan habitualmente son los antivitamina K, que como su nombre indica, actúan sobre el ciclo de la vitamina K, inhiben la síntesis hepática, inhiben la síntesis hepática sí de varios factores de la coagulación. Entre ellos tenemos el acenocumarol y la warfarina. La posología es según pauta y se utiliza una dosis al día. La máxima actividad en el caso del acenocumarol se logra a las 36-48 horas y la warfarina bastante más tarde, de 2 a 5 días. El rango terapéutico es tener un INR entre 2 y 3, hasta 3,5, dependiendo de las indicaciones, y el antídoto es la vitamina K. Pero estos anticoagulantes tienen infinidad de interacciones farmacológicas, interacciones no farmacológicas y, sobre todo, interacciones también con la dieta. Y, por último, pues llegan los nuevos anticoagulantes orales o llamados más recientemente anticoagulantes de acción directa. Aquí tenemos los que actúan directamente sobre el factor X activado, que son el rivaroxaban, el apixaban y el edoxaban, y el inhibidor directo de la trombina, que es el dabigatran. Como veis en esta tabla, el pico de acción es rápido, tiene un ciclo de acción de 2 a 4 horas, la pauta varía de 1 a 2 dosis diarias, la vida media es de 7 a 14 horas, no necesitan monitorización y no tienen antídoto, ese es el problema. No tienen antídoto hasta ahora. En principio, el que se supone que saldrá antes será el del dabigatran, pero todavía no está comercializado. Y estas son las indicaciones, digamos, para valorar qué pacientes deberían estar anticoagulados con AVK, y en este caso son la fibrilación auricular valvular o prótesis en los pacientes en los que tienen hemorragias digestivas o hay alto riesgo de sangrado digestivo, pacientes con insuficiencia renal severa y cuando hay un buen control de INR. Y los pacientes que se beneficiarían de la anticoagulación con los nuevos anticoagulantes serían aquellos pacientes que tienen un mal control terapéutico o no tienen acceso al control biológico.
aquellos pacientes que tienen muchas interacciones medicamentosas, que tienen alto riesgo hemorrágico, salvo la hemorragia digestiva, ya hemos dicho que esos deberían tener AVK, o tienen hemorragias con un INR adecuado. También aquellos que tienen un alto riesgo trombótico, que tienen ictus a pesar de mantener un buen control de INR. Y en aquellos pacientes en los que hay antecedentes de hemorragia intracraneal. Muchas gracias a todos por vuestra atención y gracias a todos mis compañeros. Bueno, ya para terminar, Isabel María Lillo, del Hospital General Universitario de Alicante, nos va a presentar todo lo que debemos saber sobre Holter de eventos y Holter de registro continuo. Cuando quieras, Isabel. Buenos días. Bueno, antes de empezar me gustaría agradecer a la organización la invitación para participar en esta mesa. Como ha dicho Lourdes, voy a hablar del Holter de eventos y el Holter de registro continuo. Bueno, me gustaría comenzar con un guiño al origen de este tipo de dispositivos. Este biofísico estadounidense llamado Norman Jefferies Holter fue el que inventó este artilugio para monitorizar la actividad eléctrica del corazón de manera ambulatoria y continua. Pesaba unos 40 kilos, para que os hagáis a la idea. Podríamos definir el Holter como una monitorización ambulatoria de registro electrocardiográfico por un tiempo prolongado en una persona mientras realiza sus actividades cotidianas. Tenemos varios tipos de Holter. El Holter de registro continuo, de 24 a 72 horas, que sería el clásico, el que estamos muy acostumbrados a ver. El Holter de registro de mayor duración, que serían toda esta nueva generación de camisetas cintas que ha surgido en los últimos años. El Holter de eventos y el Holter implantable. Las indicaciones son varias, pero principalmente el diagnóstico de arritmias, para valorar el tratamiento en las arritmias, para hacer un seguimiento después de una ablación, para realizar diagnóstico y prevención de accidente cerebrovascular, que esto últimamente lo estaréis viendo mucho en las unidades de arritmias, también para el diagnóstico y tratamiento de otro tipo de enfermedades cardíacas, como son la cardiopatía isquémica, que como sabéis tienen una alta incidencia de arritmias ventriculares. Muy importante cuando sospechamos un mal funcionamiento de dispositivos de estimulación y también para analizar datos específicos como frecuencia cardíaca, segmentos ET, variaciones del intervalo, para realizar estudios. Entonces nos encontramos con varios tipos de Holter. En un principio quería haberlos clasificado por como el título entre los que son de evento y los que son de registro continuo, pero cada uno tiene sus peculiaridades, entonces me gustaría comentarlas una por una. El Holter de registro continuo es este tipo de Holter, ya he dicho, el clásico, que lleva este pequeño dispositivo que es capaz de grabar en varios canales con cables pegados al pecho y que organiza o que sintetiza toda la información en este tipo de tarjetas. Realiza un registro continuo de actividad eléctrica del corazón, habitualmente 24 horas, pero también 2 y hasta 3 días. El paciente continúa realizando sus actividades diarias normales, puede tener 2, 3 o hasta 12 derivaciones y almacena la información en ese tipo de tarjetas flash que hemos visto, que se descargan en el ordenador a través de un software analizador. Así sería como veríamos un registro normal de este tipo de Holter. Como veis en la parte de arriba, esa tendencia, esa gráfica, es desde el mismo momento en el que se coloca hasta el final, con lo cual la persona que informa este tipo de dispositivos pues puede acceder a cualquier momento del registro. Este tipo de software analizador lo que hace es organizarlo por familias, con lo cual el informador lo que tiene que hacer es ratificar que efectivamente el dispositivo ha hecho bien su trabajo y no ha tenido en cuenta artefactos. En algunas unidades probablemente vosotros sabréis que enfermería es quien realiza un primer filtro de este tipo de registros. Ventajas de este tipo de Holter. Es muy útil, de hecho se lleva utilizando muchos años y se continúa utilizando mucho, es barato y no es invasivo, pero también tiene inconvenientes, es incómodo, es una cosa que hay que llevar varios días, un día, varios días, con sus cables, sus pegatinas, etcétera. Tiene un tiempo limitado de grabado, con lo cual, si el paciente tiene un síntoma fuera de ese tiempo, pues no lo vamos a poder objetivar y no se puede retirar para realizar deporte,
ducharse, etcétera, etcétera. Luego tenemos este otro tipo de holter, el de camisetas, que está muy en boga ahora, que es, seguro que estáis utilizando también mucho, que se trata de un holter de registro continuo que graba periodos que van de los 7 días hasta un mes, según el modelo. Está basado en una tecnología de tejido tecnológico que lleva como unos dispositivos incorporados y que no tiene cables. Es capaz también de detectar eventos y el paciente necesita recibir una mínima información sobre cómo retirarlo, volver a colocarlo, poner el gel y cómo cargarlo. Así sería como veríamos un registro típico de estos holter, en los que la verdad es que nos ofrece muchísima información y también es capaz de organizarla por diagnósticos para su fácil interpretación. Las ventajas del tipo de holter camiseta: es muy cómodo, tiene larga duración y se puede registrar durante el deporte, lo cual también es interesante porque muchos pacientes refieren tener síntomas durante el deporte o después justo de haberlo hecho. También es barato y se puede reutilizar. En nuestro hospital, por ejemplo, también lo estamos utilizando en la unidad de rehabilitación cardíaca. Los pacientes que hacen su ejercicio lo hacen con este tipo de monitorización. Y bueno, por lo que he oído en otras charlas, incluso después de las TAVIs también se plantea incluso ponerlo para ver si hubiera posibles bloqueos de la conducción. Inconvenientes: requiere cierta colaboración del paciente, tiene que poder ponérselo, quitárselo, no podemos tampoco dárselo a una persona muy mayor que luego no vaya a saber cómo hacerlo. Si no hay una buena fijación, el registro puede estar muy artefactuado y bueno, los médicos de nuestra unidad nos refieren que es bastante tedioso de informar, puesto que aporta muchísima información. Luego tenemos el holter de eventos. Este tipo de holter es este tipo, que seguro que también estáis acostumbrados, es parecido al primero del que hablábamos. Realiza un registro de la actividad eléctrica del corazón activada por el paciente o por el propio dispositivo y permite grabar y objetivar arritmias paroxísticas. Son capaces de grabar hasta 40 días y generalmente llevan por lo menos 3 electrodos pegados al pecho. El paciente también puede retirarlo y volver a colocarlo para practicar deporte o para lo que le hiciera falta. Así sería como veríamos la información que nos reportaría este dispositivo para analizarlo. Por días, en la parte superior viene como para su fácil interpretación, tiene parámetros, eventos activados por el paciente, viene muy bien organizado. Las ventajas del holter de eventos: tiene una larga duración, es barato y se puede retirar para practicar deporte. Hoy en día que todo el mundo tiene una actividad deportiva muy intensa, pues es importante también. Los inconvenientes: no deja de ser incómodo porque tiene sus cables y no resultaría útil en pacientes con síncopes sin pródromos, puesto que como no va a notar, no va a advertir el paciente, pues no va a poder darle al botón, no podríamos corroborar síntomas con lo que objetivamos. Requiere también de cierta colaboración por parte del paciente. Y por último tendríamos el holter implantable. Es este tipo de dispositivo que normalmente llevan un mando para que el paciente pueda pulsarlo cuando note algún tipo de síntoma. Es un pequeño dispositivo que va implantado en el tejido subcutáneo del pectoral izquierdo, que requiere de una técnica quirúrgica estéril, pequeña, y deja una ligera incisión. Funciona grabando y borrando bucles en el tiempo, lo que en los artículos menciona como loop recorder, lo cual va grabando un periodo de tiempo y cuando ha grabado ese periodo de tiempo borra y vuelve a grabar. Adquiere eventos de manera automática y también activados por el paciente. Por eso consta de un pequeño mando como el que hemos visto y la información se descarga interrogándola con el programador o a través de la monitorización domiciliaria. Este tipo de holter es muy útil en pacientes con síncopes recurrentes, en los que no hemos sido capaces de objetivar nada en los estudios electrofisiológicos o con otras pruebas. Y actualmente está siendo muy usado en el diagnóstico y tratamiento del ictus criptogénico. Así sería como veríamos la información a través de la monitorización domiciliaria, en la que vemos, por ejemplo, aquí cómo nos ofrece una gráfica de tendencias con un resumen del episodio. Así sería el registro. Como podéis ver ahí tiene muchos extrasístoles.
O, por ejemplo, cómo objetiva un episodio de fibrilación auricular. El propio dispositivo lo ha hecho y nos ofrece el registro para valorarlo. En este caso, por ejemplo, lo que ha hecho el dispositivo ha sido determinar que hay una pausa, esa flechita roja que veis ahí, pues lo ha hecho el dispositivo. Y en este otro hace lo mismo, pero si os fijáis abajo, en esa parte de ahí hay una estrellita de color azul, el asterisco ese, que lo que hace es que el paciente lo ha activado, de manera que nosotros podemos corroborar que esa pausa ha sido sintomática y el paciente lo ha podido notar. Las ventajas del Holter implantable es de muy larga duración, es el que más tiempo puede monitorizar, es muy cómodo porque una vez que está implantado el paciente no tiene que preocuparse de ello, es programable, se pueden ajustar los intervalos de las bradicardias, taquicardias, etcétera, y es el único que cuenta con seguimiento remoto para poder hacer un seguimiento. Pero no deja de tener inconvenientes, requiere una cirugía, aunque sea pequeña, y es caro. Entonces, la pregunta sería, ¿qué tipo de Holter elegimos? Pues depende de las características clínicas del paciente. ¿Qué nos dicen los estudios? Pues los estudios nos dicen que si, por ejemplo, un paciente tiene síncopes, palpitaciones, mareos, etcétera, de origen desconocido, pues podemos utilizar cualquier tipo de Holter, todos nos van a resultar de igual de ayuda, pero dependerá fundamentalmente de la frecuencia de los síntomas de ese paciente para elegir el tipo de Holter. Son muy frecuentes, si son muy frecuentes utilizaremos Holter de 24 o 72 horas y así probablemente es altamente probable que detectemos algo en ese tipo de Holter, mientras que si los síncopes son muy espaciados en el tiempo, por ejemplo 2 veces al año, pues es más fácil utilizar un Holter de larga duración. En este otro artículo de los compañeros de la Vall d'Hebron nos dice que todos los dispositivos son útiles para el diagnóstico de la fibrilación auricular, por ejemplo, pero sobre todo los loop recorder, y entre esos es más rentable utilizar los externos, los que serían de tipo camiseta o de eventos, como primera opción, y luego, en ese caso, si no pudiéramos objetivar nada, pues entonces los insertables. En este otro artículo del New England, sobre ictus criptogénico, nos dicen que es mejor los de larga duración que al menos tengan 30 o más días de grabado. Conclusiones. Contamos con 4 tipos de Holter con sus ventajas y sus inconvenientes. Debemos elegir el tipo de Holter que más rentabilidad vaya a proporcionarnos en cada paciente y en cada caso particular. Es muy importante tener en cuenta la frecuencia de los síntomas. Eso nos va a ayudar a elegir el Holter adecuado. El Holter de 24 o 72 horas puede ser el más rentable en pacientes con sintomatología frecuente o para valorar efectos de la medicación. Los Holter de larga duración no invasivos son los más utilizados actualmente, puesto que son más económicos y el riesgo es menor. Hay que valorar la adherencia y la satisfacción del paciente, puesto que si va a tener que ponerlo, quitarlo, etcétera, etcétera, habrá que ver qué circunstancias tiene ese paciente para elegir el que mejor se adapte a él. Y la detección de fibrilación auricular en ictus criptogénico y el estudio de síncopes, palpitaciones, muy infrecuentes, puede ser valorada con Holter implantable o dispositivos de larga duración. Seguro que en un futuro cercano vamos a contar con nuevos sistemas de detección, puesto que seguro que vosotros veis que se está investigando mucho en todo esto. Por ejemplo, habréis leído a lo mejor en la prensa que se está investigando con nanotecnología, este tipo de pegatinas que van a registrar todo el tipo de información, así que fijaros cómo va a avanzar todo este tema. Bueno, me gustaría terminar recordando que no debemos olvidar que la herramienta más sencilla puede ser la más útil para diagnosticar a un paciente. Gracias. Muchas gracias, Isabel.